escuchamos? Sí, sí. Hola, buen día, Omar. Argemiro Andrade lo saluda. Este tema candente que se pudo evitar, Omar, usted tiene la experiencia, fue presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Es posible la inscripción del binomio del correísmo para las próximas elecciones? Buen día, Omar. Manaví lo escucha. Hola, buen día. Saludos a todos. Qué gusto poder verles a los tiempos. Toda esta etapa de la pandemia no hemos podido visitar Manabí, pero esperamos pronto estar por allá disfrutando de esa fabulosa comida, el clima, el calor de la gente. A ver, de acuerdo a la normativa electoral, evidentemente es posible la inscripción del binomio de la alianza, en este caso entre Centro Democrático y Compromiso Social. Y esto porque la normativa establece que en este periodo, entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre, las organizaciones políticas presentan ante el Consejo Electoral sus postulaciones, la nominación de sus candidatos, y recién en ese momento el Consejo Electoral está facultado, está habilitado para revisar que los candidatos inscritos no estén incursos en ninguna inhabilidad, cumplan los requisitos de ley. Solo a partir de ese momento se puede definir si es que alguna de las candidaturas no ha cumplido, en términos legales, no ha cumplido algún requisito, está inhabilitada y de tales. A partir de esa resolución que tendrá que tomar el Consejo Electoral, se puede reemplazar a aquellos candidatos que el Consejo rechace las candidaturas. Ese es básicamente, en resumen, digamos, el tema, ¿no? Entonces, ahora hay muchas voces diciendo que al Rafael Correa no haberse presentado personalmente, aceptar la candidatura, esto inhabilitaría el binomio. Las prohibiciones, las inhabilidades son individuales, son personales. Sí, por ejemplo, está el tema de el adeudar pensiones alimenticias. Que uno de los candidatos adeude pensiones alimenticias no invalida a todos los candidatos o a los miembros de una lista, por ejemplo, de candidatos, sino efectivamente a quien esté incurso en la inhabilidad. Entonces, creo que al margen de toda la especulación, en las próximas horas, en los próximos días, se dará el proceso de inscripción y ahí iremos viendo cómo se va aplicando por parte del Consejo la normativa respectiva, ¿no? Omar, le hago una consulta. Usted tiene una experiencia vasta en lo que es procesos electorales, muy cercano a esta frente o esta unión de UNES con Centro Democrático, Compromiso Social. A sabiendas de lo que ya se ha perseguido, como lo ha dicho el correísmo, que hay una persecución contra el expresidente Correa, contra todo su gobierno, y al momento, usted sabe que cuando realizaron las primarias, tanto el expresidente Correa como Carlos Rabascal hicieron las primarias para vicepresidente. ¿Por qué razón, una vez que fue rechazado el expresidente Correa, no aceptó la designación Carlos Rabascal? Y quizás nos estuviéramos evitando toda esta novela, porque esta novela viene de quienes hicieron este reglamento de la democracia, el reglamento electoral, el que norma un proceso electoral, ¿verdad? ¿Por qué razón se olvidó alguien o no se podía ambos precandidatos aceptar tal designación, Omar? A ver, primero si nos apegamos a la norma, ¿no es cierto? La aceptación que se establece dentro del reglamento. A ver, el Consejo Electoral hace una reforma al reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas para permitir que todo el proceso se pueda realizar vía telemática, a través de medios electrónicos, para evitar, en el marco de la pandemia, el contacto, la aglomeración de gente, potenciales contagios de COVID y de tales. Pero deja una disposición transitoria que dice que todo se puede hacer telemáticamente, exceptuando la aceptación de la candidatura, ¿no es cierto?, que tendrá que ser personalísima, indelegable y de tales. El término personalísima no quiere decir que sea en persona, es decir, físicamente, en cuerpo presente, llamémoslo así. El término personalísimo es que es un derecho inherente a la persona, que no puede ser transferido a otra persona, como el derecho a la vida, por ejemplo. ¿No es cierto? El derecho a la vida es personalísimo, yo no puedo transferir mi derecho a la vida, no puedo entregar a otra persona mi derecho a la vida. Eso es el significado personalísimo. Ahora, cuando asiste telemáticamente el expresidente Correa a presentar su candidatura, se da un hecho absolutamente sui generis, que es el funcionario del Consejo Electoral sencillamente huye del lugar, no que realice el trámite
que tenía que haberlo realizado para que sea el Consejo Electoral, la autoridad electoral, un funcionario, él no tiene autoridad sobre los procesos, sea finalmente quien resuelva si es que hubo o no la aceptación de la candidatura. Pero esto además se da hacia finales del proceso de presentación del plazo que había establecido el Consejo Electoral, y ya no había la posibilidad legal dentro del reglamento de reemplazar una candidatura ya en esa fase del proceso de primarias, porque se había cerrado el proceso de primarias con la fecha última, me parece que fue el 4 de septiembre, para la presentación, para la aceptación. Entonces, lo que queda aquí es que la Alianza Centro Democrático, Compromiso Social, presente las candidaturas y el Consejo en ese momento revise, califique las candidaturas, y en el caso de rechazar, que bueno, es un hecho, yo creo que ahí no hay a dónde perderse, en el caso de rechazar la candidatura del expresidente Correa, pueda ser reemplazado por Carlos Rabascal, que es la decisión finalmente de esta alianza de UNES, que sea quien acompañe en la papeleta a Andrés Arauz. A ver, Omar Luis, Lucho Andrade lo saluda. Ayer Eduardo Franco, que es el vocero de UNES, dijo que se va a insistir en la inscripción de la candidatura de Andrés Arauz y Rafael Correa. Entiendo yo que una vez que esté inscrita, para que le den 48 horas y lo puedan reemplazar a Rafael Correa, por lo que todos sabemos. ¿Así va a ser la cosa o no? ¿O no se puede? No, tal cual, es lo que tiene que suceder. Es decir, las organizaciones políticas pueden presentar a cualquier persona como sus candidatos en este momento. Haya o no cumplido el tema de democracia interna, ¿no es cierto? Es ahí cuando el Consejo Electoral puede revisar. Es decir, puede revisar, digamos que Lucho, yo sé que no está de candidato, pero mañana una organización política presenta a Lucho como candidato. Entonces, en ese momento, el Consejo Electoral revisa y dice, a ver, veamos si Luis Andrade cumple con los requisitos que manda el Código de la Democracia, ha cumplido con la democracia interna, no está incurso en una inhabilidad, y solo ahí el Consejo Electoral oficialmente puede pronunciarse. Y solo a partir de ese pronunciamiento, la organización política puede reemplazar al candidato. Es decir, que esto es parte del procedimiento legal que tiene que seguir la organización para poder reemplazar legalmente a Rafael Correa, en este caso en la papeleta del binomio presidencial. A ver, una vez que se rechace la candidatura de Rafael Correa, se le dará 48 horas y el reemplazo no necesita ser lo que llamamos nosotros la previa, sino simplemente que con la firma del representante legal se lo puede inscribir a quien reemplace a Correa. Sí, o sea, el reglamento del Consejo Electoral sobre inscripción de candidaturas dice así textualmente que en el caso de que una candidatura sea rechazada, el representante legal de la organización política puede presentar el reemplazo en 48 horas sin necesidad de que se dé un proceso de designación dentro de la organización política, así que haya democracia interna o la primaria. En todo caso, Rabascal participó dentro de la primaria de Centro Democrático, recuerden ustedes, era como la segunda alternativa, el segundo binomio que se presentó en esa elección, pero para efectos de la inscripción esto no tiene importancia, digamos así, es más para la interna de la alianza, que él haya estado en el proceso, haya participado de la democracia interna de Centro Democrático. Entonces, creo que no hay ninguna discusión, me parece que ahí hay una intención, digamos, muy malsana de crear un encuadre, de crear un ambiente de opinión para justificar una posible eliminación del binomio. Se ha llegado a decir una cosa tan absurda como la norma electoral manda que el binomio presidencial es una candidatura unipersonal. Entonces, la suerte de los candidatos se define por la inhabilidad de uno de los dos. Cuando el tema de unipersonal tiene que ver con que se eligen en fórmula, es decir, uno no puede elegir al presidente de un partido y al vicepresidente en otro partido. Es una sola rayita y con eso elige a los dos. Y eso es a lo que se refiere lo unipersonal. Pero si es que, el ejemplo que ponía antes, si es que alguien tiene pensiones alimenticias dentro de una lista de candidatos a la Asamblea o dentro del binomio, esto no puede ser aplicado a todos los candidatos de la lista o al binomio, a los dos candidatos que conforman el binomio.
esta ya es una interpretación absolutamente extensiva, absolutamente antojadiza y claramente direccionada a querer impedir la participación. Omar, dentro del proceso de inscripción, operado el rechazo del CNE a la candidatura del exmandatario Rafael Correa, tiene 48 horas la organización política para proceder a su reemplazo, que sería Carlos Rabascal. La pregunta es, ¿necesita o no Rabascal una aceptación? Y claro, en ese caso, el Consejo Electoral tiene que revisar que Carlos Rabascal no esté incurso en alguna inhabilidad. En este caso, la de la primaria no, porque la norma mismo excluye esa opción, pero obviamente todas las otras inhabilidades que marca la ley y los requisitos que marca la ley. Es decir, tiene que revisar esos requisitos y si es que no hay impedimento para la participación, inscribirlo. Estoy casi seguro que al día siguiente de que se dé esto va a haber 18 impugnaciones, 20 impugnaciones, todas las organizaciones políticas darán impugnación pretendiendo eliminar al binomio, pero obviamente esas impugnaciones solo pueden realizarse si es que hay alguna inhabilidad en los candidatos, ¿no? Omar, es decir, según su criterio no habría ningún problema para que esté tranquila aquí la gente de Manabí. Usted sabe que aquí el correísmo fuerte en la provincia de Manabí, eso no es conocible de que aquí es fuerte Rafael Correa, la Revolución Ciudadana. Con su criterio no va a haber ningún problema para que esté tranquila la gente acá. A ver, no hay ningún impedimento legal, y eso quiero dejar claro. O sea, de acuerdo a la normativa, ley, reglamentos y tales, no hay ningún impedimento legal. Ahora, el problema es que desde hace rato en el país lo que menos pasa es que se respete la ley y la Constitución. Es decir, aquí hay una actuación política permanente de las autoridades. Fíjense ustedes el tema de la eliminación de compromiso social. Y se aplica una norma ajena a lo electoral, una norma del Código Orgánico Administrativo que además específicamente excluye a lo electoral de la aplicación de esas normas para efectos de dar paso a una exigencia de la Contraloría. Desde la perspectiva de una perspectiva totalmente ilegal, sin embargo lo hicieron. Entonces hay que estar muy atentos, evidentemente, a que esto no suceda y que las autoridades electorales finalmente actúen apegados a la ley y apegados a un principio que es clave en materia electoral, y es que la autoridad electoral siempre tiene que tener la interpretación de la norma que más favorezca los derechos de participación. Y en este caso hay dos derechos de participación que están en juego: el derecho de participación de quienes se postulan como candidatos y el derecho nuestro de los ciudadanos de tener libertad a seleccionar la opción que nosotros creamos la más conveniente, ¿no? Omar, pero según su criterio, entonces, con este criterio, las organizaciones políticas, las 4 que fueron eliminadas, debieron seguir participando. A ver, aquí hay un detalle importante. Y hay dos hechos que han sucedido en estos días. Me parece que el día viernes hubo una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral declarando nula una sentencia adicionalmente del propio Pleno por una participación absolutamente irregular. Ustedes saben que en un proceso legal, cualquiera sea, se debe garantizar doble instancia y se debe garantizar ser juzgado por alguien distinto a quien juzgó en la primera instancia. Es decir, si en un juicio penal, por ejemplo, hay el juez de primera instancia o la primera instancia falla, quienes han participado en esa primera instancia no pueden participar en la revisión de su actuación. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral pasó esto. Es decir, los mismos jueces que ya habían resuelto sobre reclamos de organizaciones políticas por el tema de la extinción, terminaron fallando después en contra de una resolución de otro juez. Y esto generó que se anule una de las sentencias referentes a la vida de las organizaciones políticas. El otro detalle importante es que a partir de la resolución del CNE se han presentado apelaciones al Tribunal Contencioso Electoral. Y estas apelaciones tienen efecto suspensivo. Es decir, no se puede aplicar la resolución de eliminación de las organizaciones políticas por parte del Consejo Electoral hasta que el Tribunal Contencioso Electoral no haya resuelto esas apelaciones. Es decir, esas organizaciones políticas, las 4 organizaciones políticas, mantienen su vida jurídica hasta que haya esta resolución. Y esto probablemente sobrepase, vaya más allá del proceso de inscripción. Otro detalle importante ahí: una vez inscritas las candidaturas, son irrenunciables y son inamovibles.
Es decir, no se puede, un candidato no puede renunciar a la candidatura una vez que esté en firme, que haya sido inscrita, y tampoco se los puede, por parte del Consejo Electoral, remover una candidatura que ya haya sido legalmente inscrita. Entonces, aquí viene el tema de que esas 4 organizaciones, en efecto, pueden presentar candidaturas en este momento y continuar con su vida jurídica, y luego esas candidaturas quedarán en firme para las elecciones. Una última pregunta, Omar. Hace algunos días salió en los medios de comunicación, en redes sociales, unas declaraciones de 2 o 3 vocales del Consejo Nacional Electoral emitiendo un criterio de que habría posibilidad de ser rechazado el binomio del correísmo. No, eso no estaría como funcionario público, como un juez electoral emitiendo un criterio anticipado, no estarían prevaricando al emitir un criterio que no deben hacerlo. Lastimosamente, en lo administrativo no existe el prevaricato, porque estas al final terminan siendo opiniones individuales. Bueno, yo a Enrique Pita la verdad no le entendí, es decir, y tampoco ayer a Diana Tamaín le entendí. Es decir, no hay claridad ahí. O sea, me parece que tienen claridad en cuál es el procedimiento, pero no lo quieren decir. Entonces evaden las respuestas, dan respuestas ambiguas, sí, pero no. Aquí pues si no aparece, que puede ser como no puede ser. Es decir, o sea, esperemos a la resolución, que es donde oficialmente el Consejo Electoral tiene que pronunciarse. El Consejo Electoral al final se pronuncia, al ser un cuerpo colegiado, se pronuncia mediante resoluciones. Lo que sí se puede anticipar de estas opiniones es cuál es el criterio más o menos que pueden manejar cada uno de los consejeros frente al tema. Y han habido tres respuestas. La de el consejero Cabrera, que ha sido absolutamente claro, él sí ha sido muy claro en decir, esperemos a la inscripción y una vez que se inscriban, el Consejo Electoral tendrá que revisar los requisitos, rechazará a aquellos que no cumplen y pueden reemplazar. Él ha sido clarísimo. Enrique Pita ha sido muy ambiguo y Diana Tamaín todavía peor. Es decir, realmente las autoridades deberían darnos claridad en las cosas, no generarnos más confusión y duda, porque eso también pone en riesgo incluso su propia actuación como autoridades, ¿no? De mi parte, una última pregunta. Se ha acusado a Guillermo Lasso de mantener cuentas offshore en el exterior hace algún tiempo. ¿Va a impugnar el correísmo la candidatura de Lasso por eso, por mantener cuentas offshore en el exterior? Desconozco la verdad si es que vaya a haber una impugnación y en qué términos podría darse esto. Ahora, hay una consulta popular que se realizó, recuerden ustedes, en el 2017, donde mayoritariamente los ecuatorianos votamos a favor de que se impida la participación política o el ejercicio de cargos públicos de personas que tengan cuentas en paraísos fiscales fundamentalmente, ¿no es cierto? Y en efecto, en la norma electoral hay un impedimento para participar si se tiene cuentas offshore. Ahora, esto obviamente, si se presenta una impugnación, tiene que ir acompañado de las pruebas, los elementos que demuestren que efectivamente así es. Sin embargo, yo creo que aquí hay una reflexión que va mucho más allá, Lucho. Es decir, ¿cómo podemos confiar la presidencia de la República a alguien que no confía en su país? Que en situaciones tan críticas como las que ha vivido el Ecuador, lo que haga es sacar su dinero del país, dinero que podría ser invertido en el propio país para generación de empleo, créditos para los ecuatorianos, créditos productivos a bajo interés. Es decir, o sea, me parece que ahí hay un tema muy complejo de parte de ciertos candidatos de no confiar en su país, tener su plata fuera del país y sin embargo pedirnos del voto a los ecuatorianos. Me parece que, no sé, puede haber términos más duros para calificar esto, pero yo no, sinceramente no confiaría en alguien que no confía en el país. O sea, pretenda, además, ser el presidente de la República, ¿no? Primero demuestre su amor al país trayendo su plata. ¿No sabe usted cuándo se va a inscribir la candidatura del correísmo? Yo supongo que será en las próximas horas. Entiendo que lo que se está resolviendo ahí es el tema de si se inscribe básicamente por la alianza que está calificada y está inscrita en el Consejo Electoral, y obviamente no generar ningún tipo de situación que luego pueda ser aprovechada por los operadores políticos en el Consejo Electoral para impedir la candidatura. Correcto. Omar, muchísimas gracias, muy gentil a nuestro llamado, quedaron claras las cosas y en cualquier momento lo volveremos a molestar cuando la noticia amerita. Muchas gracias, Omar. Con todo gusto, a las órdenes y buen día, saludos para todos.